Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salud, que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestros estudios sobre el Evangelio de Juan. ¿Okay? Y vamos a comenzar con capítulo 19, que muestra al Señor como el Salvador levantado. Y déjame mostrarte versículos explicando eso. Vamos a Juan 12. Juan capítulo 12. Y en capítulo 19 vamos a ver la manifestación de esos dos versículos explicando por qué el Salvador es levantado. Juan 12 y versículo 31 dice, esos 13. Juan 12 y versículo 31, Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Y aquí estamos viendo que en Juan 19 vamos a ver el tipo de muerte que Jesús padeció cuando estaba aquí en la tierra. Y es en esa muerte que podemos ver el juicio de este mundo. Entonces Dios quiere responder y decir al mundo la verdad por medio de su muerte, incluyendo que Él ya echó fuera al príncipe de este mundo, es decir, el Dios de este siglo, Satanás. Y cuando Él hace eso, Él promete que Él va a traer a todos a Él mismo. Entonces todos van a ver al Salvador levantado, ¿sí? ¿Ve? Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, si te acuerdas, en Juan 3 y versículo 14, Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vea que Dios va a traer a todos los hombres para que puedan tomar la decisión si van a creer en Él. Específicamente Él mismo hizo obra ahí en la cruz cuando Él murió, para reconocer que Él, que era menester, como dice ahí. Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque es por Él que el juicio de este mundo es cumplido y es por Él que puede ser salvo. ¿Sí, ¿no? Entonces, sabiendo eso, hermanos, vamos a ver que hay 4 partes con el Salvador levantado, que vamos a ver en capítulo 19, y son que el Salvador va a ser rechazado en versículos 1 hasta 15, y después crucificado en versículos 16 hasta a la primera frase en versículo 30. Y muerto en la última frase, versículo 30 hasta versículo 37, y después sepultado en versículos 38 hasta 42. Y puede ser que estás pensando que esto es un poco raro, ¿no? Dijiste que el Salvador va a ser levantado y esto parece que está siendo reducido y bajado. Parece el opuesto, ¿no? Okay. Y ni siquiera parece especial, parece horrible lo que está pasando aquí en este capítulo. Pero tienes que entender, hermanos, que Dios no piensa como nosotros para nada. Él no piensa como los hombres. Y Dios sabía que por esto Él podía levantar su Mesías. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, por favor. Filipenses 2 y versículo 8 dice,
y hallado en su condición como hombre, esto habla sobre Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí ve? El Salvador va a ser levantado cuando Él es levantado en la cruz. Y es por eso que, versículo 9, y por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios, el Padre. ¿Verdad? Entonces sí, este Salvador va a ser levantado por medio de Dios el Padre. Él mismo va a levantar a Cristo tanto que Él tiene un nombre que es encima de los otros nombres en este mundo. ¿Sí, ve? No hay otro nombre que es menester ser salvo aparte del Señor Jesucristo. Entonces este capítulo va a manifestar eso muy claramente a nosotros, hermanos. Es por este capítulo que Dios quiere que reconocemos a su Hijo, que podamos verle con vista completa, en una manera pública para todos en este mundo, porque Dios atrae a cada persona para ver a Cristo y su obra en Calvario, ¿sí ve? Entonces debemos dar cuenta que he aquí, en capítulo 19 vamos a ver la persona y la obra del Señor Jesucristo para salvarnos. Esto es manifestado públicamente a todos en este mundo y por eso es el juicio de este mundo. ¿Sí ve la conexión? Okay. He aquí el Salvador levantado en versículo 19. Entonces, regresando a estos cuatro partes, la cosa muy interesante es que he aquí aparece 3 veces en capítulo 19 mostrando cosas sobre Jesucristo, cosas que fueron dichos por medio de un enemigo de Dios. Entonces ni siquiera los que no conocen a Cristo no pueden confesar estas cosas. Entonces déjame mostrarte lo que quiero decir. Por ejemplo, en Juan 19 y versículo 4, Pilato dijo, he aquí que ningún crimen hallo en él. Él estaba ahí averiguando a Jesús en su lugar de juicio y dio cuenta que él no hizo crimen para nada. Él también dijo lo mismo en versículo 6 de este capítulo y también en Juan 18 y versículo 38 como vimos. Y fue dicho 3 veces por medio de un enemigo de Dios, Pilato, para mostrar que las 3 partes de Jesucristo, su espíritu, su cuerpo y su alma, y ese orden tiene que ver con estos 3 que fueron dados cronológicamente, que ninguna parte de Jesucristo tiene crimen, ¿sí ve? Como dice en Hebreos 4 y versículo 15, mas tentado en todo según nuestra semejanza, sacado al pecado, probando muy claramente que Él es inocente, que Él nunca pecó, Él nunca hizo crimen, pero la cosa rara es que el mundo sigue rechazando a Jesús, ¿no? Y vamos a ver eso en estos versículos. Y después en versículo 5, Pilato otra vez diciendo, he aquí el hombre. He aquí, el hombre. ¿Sí ve? El hombre. ¿Sí ve? Artículo definitivo. Hay hombres por ahí, pero Jesús es el hombre. No hay hombre como Él. Y cuando eso es manifestado aquí en versículo 15, vas a ver que el mundo quiere crucificar a ese hombre. No le gustan ese hombre porque él es inocente sin mancha y manifiesta los problemas con el mundo. Entonces crucifícale. Échale fuera de nosotros, dice el mundo. Y raramente Jesús dijo al príncipe de este mundo que él es echado fuera por lo que pasó aquí en este capítulo. Interesante, ¿no? Es como si fuera que este mundo es 180 grados opuesto a Dios. Claro. Los pensamientos de Dios no son como los de nosotros.
Y después en versículo 14, Pilato otra vez diciendo, he aquí vuestro rey, hablando a los judíos, hablando del rey de los judíos, que sabemos que es Jehová, el creador, el Dios del universo, el rey de reyes y señor y señores. ¿Y sabes qué dijo la gente que eran de Dios? Mátale. ¿Sí, ve? Entonces no importa si eres judío o gentil, vas a echar a Dios al lado. He aquí vuestro rey. ¿Y sabes qué? Puede ser que no conoces a Dios personalmente, pero Él sigue siendo su rey. ¿Sí, ve? Porque Él es el creador y el conservador de todo. Y Él va a consumir a todos también, si no recibes a Él como su Salvador. Entonces Jesús, tratando con todos en este mundo, Él atrae a cada persona a Calvario para que ellos puedan verle como el Salvador levantado y reconocer por qué Él estaba ahí. Y era para salvar a ti y a mí y a cada persona individualmente que es parte de este mundo, de sus pecados. Y por fin tenemos en versículo 19 una parte del dicho que estaba ahí en esa señal que estaba encima de la cabeza de Jesús cuando Él estaba en la cruz. Y si te vas a Lucas 23 y versículo 38, vas a ver la otra parte conectando todo. Dice, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Otra vez, lo que Pilato quería, que fue escrito ahí en esa señal. ¿Sí, ve? Los enemigos de Dios no pueden negar, tienen que profetizar la verdad sobre Jesús. Y vea que este es Jesús, Jehová salva, Nazareno, que vivió con los gentiles, porque Él es el Dios de los gentiles también, el rey de los judíos, mostrando que Él realmente es el Dios del universo, el Dios viviente. Entonces, si no diste cuenta que aquí tenemos a alguien que nunca cometió crimen, que es el hombre de hombres y es su rey, para que sepas directamente, vea, Dios es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Pero ¿sabes lo que hace el mundo con Dios cuando es testificado así? Quieren sepultar a Dios. Dios está muerto. ¿Qué pasó con Dios? Hay películas sobre eso. La ciencia ha sepultado a Dios. Es una película y libro famoso. Gente tratando de poner a Dios ahí en un sepulcro lejos de ellos. Eso es imposible. Dios va a traer a ti a Calvario para que tomes decisión si vas a recibirle o rechazarle. ¿Sí, no? Y todo esto está aquí en capítulo 19 solamente para que nosotros mismos podemos cumplir profecías sobre nuestro Señor y Salvador. Vamos a Isaías 40. Isaías 40. Y versículo 9 la Biblia dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Y sabes que Calvario es un monte que es alto ahí en Israel. ¿Sí, ve? Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas. Di a las ciudades de Judá, ver aquí el Dios vuestro. Porque en ese monte de Calvario es testificado que ahí, esa persona que es levantado ahí en la cruz, Él es el Dios de Israel, es Jesús. Entonces vamos a ver todo eso en capítulo 19 del Evangelio de Juan. Okay. Entonces vamos a regresar a Juan 19 y vamos a leer versículos 1 hasta 5, hermanos, y comenzar nuestra exposición. Juan 19. Y versículo 1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó
Y los soldados entretejieron de espinas una corona, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron de una ropa de grana, y decían, Dios te guarde, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera y les dijo, He aquí, os les traigo fuera, para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Entonces salió Jesús fuera llevando la corona de espinas y la ropa de grana. Y díceles Pilato, He aquí el hombre. Eso es lo que vamos a ver hoy. Sí, ¿eh? Y vea que Pilato y esos soldados obviamente no conocieron su creador. Ellos representan el mundo y están ahí juzgando y haciendo cosas y castigos contra el Dios del universo, sabiendo que no hay crimen ni nada así en él, pero haciéndolo, mostrando el problema con este mundo. ¿Sí, verdad? Es que el mundo no conoce a Dios. Y la cosa triste es que cuando Dios muestra al Salvador levantado por medio de lo que pasó en Calvario, el mundo dice, ¿ah? Y después se castiga diciendo, yo no quiero eso. Ah, sí, él es bueno, es un buen maestro y todo eso, pero yo tengo nada que ver con él. ¿Sí, ve? Dando esa bofetada espiritual a Jesús. Yo no tengo nada que ver con Dios, es realmente diciendo que quiero nada que ver con Dios. La misma cosa. Dios es personal, Él tiene todo que ver contigo. Sin Él no pudiste existir para nada. Vamos a Juan 1. Juan 1. Y como estás viendo, hermanos, estamos viendo el cumplimiento de muchas cosas que fueron dichas en el Evangelio de Juan. Estamos llegando al cima, el clímax de este Evangelio, ¿sí ve? Porque todo termina y enfoque en la cruz. Juan 1 y versículo 9 dice, aquella palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Voy a atraer a todos a mí mismo, dijo Jesús, que viene en este mundo. Y el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Y por eso ves personas como Pilato y esos soldados haciendo cosas raras contra Jesús, como dejando y abusándole y bofetándole y poniendo una corona de espinas encima de su cabeza. Increíble. Pero hay mucho significado con todo esto, hermanos. Entonces, vamos a versículo 1 para que podamos entender un poco más. Juan 19 y versículo 1. La Biblia dice, aquí que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Le azotó. ¿Okay? Entonces está usando algo que se llama azote. Y la Biblia habla de eso en Juan 2 y versículo 15, que dice, y hecho un azote de cuerdas. Entonces azotes usualmente tienen cuerdas. ¿Sí, ve? En el contexto de Juan 2 era Jesús con un azote que solamente era de cuerdas, tratando de sacar a la gente de su templo porque estaban haciendo la casa de Dios como un lugar de mercadería. Y él tiene celo de la casa de su padre, no va a dejar que eso pase ahí, gloria a Dios. Pero este azote de esos soldados fue hecho para realmente hacer daño a otro, para torturar a los que son crímenes o criminales, si quiero decirlo así. Entonces, ese azote, si no sabía, tiene muchos nudos. Y adentro de esos nudos, los soldados romanos metieron cosas de metal que eran muy filados, partes de huesos que eran muy filados. Metieron todo eso en esos nudos. ¿Para qué? Cuando ese azote llegó para azotar a ese criminal, se aguantó su cuerpo y básicamente sacó partes de su piel. Y se entró el cuerpo. Ellos hicieron eso a Jesús. Fue azotado en esa manera.
hasta que él era un desorden de sangre y partes de cuerpo ahí. Y vamos a ver cómo la Biblia describe eso cuando seguimos en el mensaje, porque hay una descripción. Lo que pasa aquí es horrible. Y la razón por eso es que Dios quiere que este mundo entiende que el pecado es horrible y merece castigo de este nivel. ¿Sí, verdad? Pero Jesús, siendo nuestro Cordero, Él tomó todo eso encima de Él. Gracias, Señor. Okay. Now, vea esto. Vamos a Mateo 20. Mateo 20. Quiero mostrarte que Jesús ya profetizó de esto. Entonces los apóstoles de ahí, después de lo que pasó con Calvario y Resurrección, me imagino que ellos comenzaron pensando en lo que Jesús enseñó en el pasado y dio cuenta que Él profetizó todo esto. Mateo 20 y versículo 18 dice, he aquí, interesante, ¿no? He aquí, vea Jesús, he aquí, capítulo 19, he aquí, presta atención, he aquí. Parece que este momento era importante para el Señor también. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes, ya vimos eso en Juan 18, y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y eso pasó, ¿cierto? Y le entregarán a los gentiles, eso es lo que estamos viendo ya en capítulo 19, para que le escarnezcan y azoten, ¿sí ve? Y crucifiquen. Vea que Jesús era muy específico, incluyendo la verdad que van a usar un azote contra él y escarnecerle, que azotándole con eso va a cortar su carne, su cuerpo. Mas al tercer día resucitará. Vamos a ver eso pronto, gloria a Dios. Es por eso que los evangelios son evangelios y no solamente biografías, hermanos. Porque los evangelios muestran que había un hombre que resucitó a los muertos, un hombre que venció contra la muerte, y ese hombre es el Dios hombre, el Señor Jesucristo. Las biografías, como muchos de ustedes ya saben, terminan con muerte y ya no hay nada más con ese hombre, ¿sí ve? Pero Jesús era diferente. Okay. Entonces puede ser que estás pensando, porque dice ahí que Pilato le azotó, pero ¿por qué Pilato había hecho eso, cierto? Parece tan raro. Ya dijo que no halló crimen alguno en él en Juan 18, lo que vimos en la última clase de Juan. Ya sabemos que Pilato no piensa que él había hecho algo incorrecto, que merece este castigo del gobierno, ¿cierto? Pero pasó. Entonces vamos a Lucas 23 para ver por qué esto pasó como pasó. Lucas 23 y versículo 13 dice, entonces Pilato, convocando los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, les dijo, me habéis presentado a este por hombre que pervierte al pueblo y, he aquí, yo preguntando delante de vosotros, ¿no he hallado alguna culpa en este hombre de aquellas de que le acusáis? Entonces vea que Pilato dijo que no estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes y el pueblo sobre este hombre. ¿Sí, ven? Pero versículo 16 dice, le soltaré pues castigado. Versículo 18. Y toda la multitud dio voces a una diciendo, afuera con este y suéltanos a Barrabás. Entonces había un momento en que ellos podían escoger entre Barrabás y Jesús, y el pueblo y también los líderes escogieron a Barrabás, que era un ladrón y todo eso, que realmente era un criminal. Pero Pilato quería decir, vea, déjame tratar con la gente, voy a soltarle para ser castigado, y puede ser que después
dejando que ese castigo pasa, que la gente van a ver a Jesús y compararle a Barrabás, y la gente, porque van a tener mucha empatía para este hombre que ya tiene demasiado sangre en su cuerpo, que está completamente destruido físicamente, que por eso la gente van a escoger a él y no a Barrabás, pero no pasó así. ¿Sí ve? Pilato tratando de hacer algo para el pueblo, sabiendo que no había crimen en Jesús, mostrando que le importa más su posición política ahí en el gobierno que haciendo lo que es correcto. Versículo 23. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, al cual habían pedido, mas entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y todo eso pasó según la voluntad de este mundo, del pueblo que estaba ahí. El mundo quiere rechazar a Dios y crucificarle y matarle y sepultar a Dios. Este mundo no conoce a Él. Tiene nada que ver con Él. Ahora entiendes por qué Dios va a hacer un nuevo mundo. Ese mundo que ha de venir es diferente que este mundo, porque los que son parte del mundo que ha de venir, ellos conocen a Jehová. ¿Sí, ve? Pero Pilato, siendo alguien que no tiene coraje o valor de hacer lo correcto, sigue la voluntad del pueblo y la gente porque él quiere su posición. Muy triste. Okay. Juan 19, por favor, Juan 19. Juan 19 y versículo 2 dice: Y los soldados entretejieron de espinas una corona, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron de una ropa de grana, y decían: Dios te guarde, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Y aquí estamos viendo el castigo que dio a estos soldados cuando Pilato dio el orden: les soltaré de ser castigado. ¿Sí, no? Y curiosamente ves que él fue bofetado y también que ellos ponían una corona de espinas encima de la cabeza de Jesús. No, si no diste cuenta, la cabeza es muy sensible y hay mucha sangre aquí en la cabeza. Entonces, poniendo una corona de espinas ahí, va a hacer que eso se derrama sangre demasiado. Sangre cayendo de Jesús, azotándole con ese azote de cuerdas que tienen nudos de metal y huesos que cortan. ¿Sí, va? Tanto que cuando ponían esa ropa encima de él, un evangelio dice que era de púrpura y el otro dice que es de grana, porque fue lleno de tanta sangre del Señor Jesucristo que cambió color. No tenemos ni idea de lo que pasó ahí, ni siquiera eso era la cosa más terrible con todo lo que pasó en capítulo 19. ¿Sí ve? He aquí el Salvador levantado, el Salvador mostrando muy claramente porque Él merece gloria, porque Él lo hizo para nosotros. ¿Sí, ve? Hay algo requerido para su pecado, requiere pago, y Dios es justo. ¿Sí, ve? Y es por Dios siendo justo que Él ya puede ser el justificador de los que creen en Jesús, según lo que pasó aquí en Juan 19. Pero vamos a Mateo 27 ya para mirar esta corona de espinas. Mateo 27 y versículo 29 dice:
Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, burlaban de él, diciendo: tengas gozo, rey de los judíos. Estamos viendo más que lo que hicieron los soldados. No solamente ponían esa corona de espinas ahí, pero dieron una caña a él. Porque sabemos que reyes tienen coronas y cañas. Pero usualmente son de oro, son de piedras preciosas y cosas así. Pero vea que eso es el opuesto. Todo esto fue dado, o son cosas que son de esta tierra que es castigada y destruida. Y eso fue ponido encima de la cabeza de Jesús, como él estaba tomando esa carga de lo que pasó con la tierra encima de él. ¿Okay? Y eso nos lleva a la pregunta: ¿por qué de espinas? Vamos a ver. Vamos a Génesis 3. Génesis 3. Y versículo 17, aquí tenemos lo que pasó con Adán y Eva. Y vea lo que fue dicho a Adán por medio de Jehová. Y Génesis 3 y versículo 17 dice: y al hombre dijo: porque obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será usted por amor de ti. No, la Biblia no dice eso. ¿Sí, no? Adán no fue directamente castigado. Maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo serás tornado. Y ahí podemos ver que Jehová castigó la tierra y produce espinas. Y por eso ya ves que la tierra, hay terremotos, hay tsunamis, hay todas esas cosas pasando, huracanes, tornados. Hay lugares en este mundo que no pueden producir hierba buena del campo, sino hacen espinos, como dice ahí, y cardos y cosas así, o hace completamente nada. Hay desiertos en la tierra, ¿sí ve? Y también los animales y lo que pasó con ellos, comiendo uno a otro y todo eso es por medio de este juicio de Dios a Adán. Y eso incluye también la razón por qué la parte de ti que es polvo, su cuerpo, algún día va a regresar a la tierra. ¿Sí, va? Es parte de la consecuencia del pecado de Adán. Pero Adán mismo no fue castigado. ¿Sí, va? Pero vea que dice espinos y cardos, ¿no? ¿Sí? Y vea que Jesús, con una corona de espinas, está tomando encima de él la carga de ese castigo, porque él quiere renovar la tierra y hacerlo mejor. ¿Sí ve? Él quiere liberar esta creación de la corrupción que fue por medio de lo que pasó ahí en el huerto de Edén. Entonces Jesús toma esa carga encima de él con esas espinas, para también no solamente salvar al mundo de los hombres, sino la tierra que es parte de ese universo. Dios quiere conservar a todo, limpiar todo, mejorar todo, dar un renacimiento a todo. Entonces Él tomó eso encima de Él. Pero las espinas representan más. Vamos a dos lugares. Vamos a Proverbios 22 y también a Mateo 13. Proverbios 22 y Mateo 13. Proverbios 22 y Mateo 13. Y Proverbios 22 y versículo 5 dice: espinas y lazos hay en el camino del perverso,
El que guarda su alma se alejará de ellos. ¿Quién guarda el alma de alguien? Dios. Pero cuando alguien camina en ese camino del perverso, tienen espinas encima de ellos, lazos, los lazos de muerte, las espinas de este mundo, el príncipe de este mundo afectando, influenciando a ellos a hacer cosas contra Dios. ¿Sí ve? Entonces hay una conexión a ese camino de perverso, a estas espinas, y vea que Dios toma eso encima de su cabeza. Él está tomando la carga de estos pecadores, estos perversos. Mateo 13 y versículo 22 dice, si necesitas más para ver que es conectado también con cosas espirituales de este mundo, ¿sí, verdad? Jesús, en una ilustración que él dio, él dijo en Mateo 13 y versículo 22, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, mas la congoja que de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y viene a quedar sin fruto. Y si las espinas conectan con el perverso, que camina según eso, pero también alguien que oyó la palabra y lo recibió como un cristiano, alguien que renació. Ellos pueden ahogarse por las espinas y no tener fruto en esta vida viviendo para Dios. Porque escogen su viejo hombre, escogen las cosas del mundo, las riquezas de aquí. Yo quiero ser mejor en mi trabajo, yo quiero hacer todas estas cosas en lugar de escogiendo siendo mejor con Dios, siendo aprobado de Él, caminando con Él ahí en ese yugo con Él. ¿Sí, verdad? Y eso pasa mucho. ¿Sí? Y Jesús tomó esa carga de este mundo impío y ese sufrimiento encima de Él. ¿Para qué, cristiano, cuando estás en problemas espirituales con este mundo que está lleno de espíritus malvados, puedes mirar a Juan 17 y la cruz de Calvario y su Salvador y reconocer que Él ya tomó esa carga encima de Él? Él puede manejarlo. ¿Por qué no buscas y allegas a Él? ¿Por qué sigues pensando que el diablo realmente puede dominar su vida? Busca a Dios. El que está dentro de ti es más fuerte y más grande que el de este mundo. Y Él lo probó en Calvario. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí, verdad? Y en una manera, cuando esos soldados, siguiendo el camino de los perversos, siguiendo las espinas y problemas que los espíritus impíos están ahí influenciándoles a hacer contra el Dios del universo, Dios manifestado en la carne, cuando esos soldados ponían esas espinas encima de Jesús, ¿sabes qué? Jesús vio todo eso. Él vio los dos lados, lo que estaba pasando físicamente y también los espíritus que estaban ahí. Y Él lo miró en la cara, listo para llevar esa carga encima de Él. Yo estoy adelantando un mensaje. Creo que ustedes no entienden quién es su Dios. Yo no entendí hasta que hice este estudio. ¿Sí, ve? A veces no estamos ahí pensando sobre la gravedad de nuestro pecado y la verdad de que la gracia de Dios realmente sobreabunda y es más grande que el pecado. Estás viendo eso manifestado aquí en Juan 19. ¿No diste cuenta? Juan 19 y versículo 4. Juan 19 y versículo 4, la Biblia dice. Entonces Pilato salió otra vez fuera y les dijo, he aquí, os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Y aquí Pilato confirma una verdad sobre Jesús que él rechazó en versículo 18. No veo crimen en él. Entonces, cuando él habla, está diciendo la verdad, ¿no? Él rechazó la verdad en Juan 18, como ya vimos.
Pero me gusta que él, rechazando la verdad, no puede dejar de confesar la verdad sobre Jesús. A veces es así. Personas, ellos mismos no quieren a Dios, pero no pueden decir a cosas contra de Jesús. Reconocen que no. La evidencia muestra que sí, Él es diferente. Él nunca pecó. ¿Sí, va? Y esa verdad es importante, porque si no hay crimen en Jesús, si Jesús realmente nunca pecó, tiene que ser que Jesús es Dios, ¿no? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero si Jesús no pecó, Él es la gloria de Dios. ¿Sí ve? Y ya citamos un parte de Hebreos 4 y versículo 15, diciendo la última frase que dice, más tentado en todo según nuestra semejanza, sacado el pecado. ¿Sí ve? Él nunca pecó. Fue intentado en las tres partes de su ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Y sabes qué? Pilato confesó que no halló crimen en esas tres partes, como ya vimos. Él nunca pecó. Vamos a Hebreos 7. Perdón. Hebreos 7 y versículo 26. Hebreos 7 y versículo 26. La Biblia dice. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, que fuese santo. Esto habla de Jesús, Él es el sumo sacerdote y el apóstol con A mayúscula. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, que fuese santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Sí ve? Santo, inocente, libre de mancha. No hallo crimen en él, dijo Pilato. Y los enemigos de Dios, Pilato, tanto como Balaam, confesando profecía, confesando verdad, confesando la palabra de Dios cuando dijeron, no hallo crimen en este hombre, él es diferente. ¿Sí, va? Y eso es importante, hermanos, porque Jesús no podía salvarnos si él había pecado. ¿Sí, va? Vamos a segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, un versículo famoso, y la Biblia dice, porque a él, refiriendo a Jesús, que no conoció pecado, ni siquiera lo conoció. ¿Sí, ve? Hizo pecado por nosotros. Entonces, si piensas que esto dice que Jesús había pecado, no entiendes lo que estás leyendo en la oración. No conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Hizo, hacer, fue hecho. Si necesitas ayuda. ¿Sí, ve? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Jesús, que no conoció pecado, tenía que ser así para que él puede ser hecho pecado para salvarnos, para tomar y cargar nuestros pecados ahí en la cruz para salvarnos. Y si recibes a él como su Señor y Salvador, si reconoces que usted puede hacer nada, que sus obras no valen los ojos de Dios, solamente la obra de Cristo es lo que Dios quiere, y recibes ese sacrificio, su Pascua en Calvario, ¿sí ve? Puede ser hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Y Dios puede salvarte. ¿Okay? Compara a Jesucristo que Pilato no podía hallar crimen en él, ¿cierto? Compara a Jesús a todos los líderes de otras religiones. Confucio, él pecó. ¿Okay? Mahoma, lee el Corán, siendo demasiado pecado, es increíble. Pedofilia, asesino, todo. ¿Sí, ve? Moisés, él pecó, lo dice en la Biblia. ¿Ya? Otros líderes de cosas cosas fuera de religión como filosofía, Sócrates, pedofilio. ¿Sí, ve? Stalin,
asesino y todo. Hitler, Mao Zedong. Podemos seguir dando más y más listas de personas que son los grandes. ¿Okay? Julio César, Napoleón, etcétera, son pecadores. Me imagino que Pilato puede mirarlos y reconocer que hay crimen en ellos, pero no con Jesús, Él es diferente. Y esa diferencia es muy importante, hermanos, porque eso muestra la diferencia verdadera entre cristianismo bíblico y todo lo que se llama por nombre cristiano y no es. Déjame explicarte. Vamos a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4 y versículo 6 o 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros siervos vuestros por amor de Jesús. Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Tenemos empero este tesoro en vasijas de barro, a fin que la excedencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Predicamos Jesucristo y el crucificado, cristiano, porque Él te dio el renacimiento y su espíritu vive en su corazón. ¿Sí ve? Ese tesoro está en este vaso, como dice ahí, en ese vasija de barro que es usted. Tú eres el templo de Dios, pero predicas de Dios, de Jesús y el crucificado. Su enfoque es Él. No es una iglesia, no es el Papa, no es Mahoma y definitivamente no es usted. Espero que no tiene que ver con usted, como si ustedes alguien grande. Somos nada sin Cristo. Juan 15, ¿no? Y eso es la diferencia en cristianismo bíblico y todo ahí que se llama otra cosa o dice que son cristianos. Y ese problema con las denominaciones se extiende de los que son obviamente contra Dios, como testigos de Jehová y mormones, hasta bautistas, que levantan sus hombres y sus predicadores más que Jesucristo. Y eso, hermanos, es incorrecto. Okay. Juan 19. Juan 19. Solamente somos hombres. Nuestra vida debe ser para glorificar a Cristo y nadie más. Juan 19 y versículo 5, la Biblia dice: entonces salió Jesús fuera, llevado la corona de espinas y la ropa de grana. Entonces él sale ahí con todo eso, la corona, tiene la caña en su mano, la ropa que era púrpura, pero está lleno de tanta sangre que se cayó de su cabeza y por su espalda y todo eso que está completamente quebrado con ese azote que tiene nudos de metal y de huesos y todo eso que cortó toda su carne, y él sale así. Tanta sangre que su ropa cambió de ser color de grana, de carmesí. ¿Sí ven? No de púrpura. Imagina eso, él saliendo así. Y Pilato, él está pensando, yo solamente mandó a él de ser castigado. Y él ve eso. ¡Uh! Y Jesús dice nada. Y Jesús camina con fuerza. Él no camina como está débil y va a ser destruido. Él camina ahí con un certidumbre, como yo sé lo que estoy haciendo. Él camina y dice nada. Y es por eso ves Pilato diciendo, y dice Pilato con exclamación: he aquí el hombre. Me imagino. ¿Qué hombre, no? Yo no puedo imaginar otro hombre que puede recibir tanto castigo y todo eso y sigue ahí sin decir nada, sin pelear y con tanta fuerza. El hombre, él es un macho alfa. He aquí el hombre, dice Pilato. ¿Sí, ve? Nota ese punto de exclamación. ¿Sabes que el mundo, cuando Jesús
se atrae a ellos y manifiesta a Él a ellos, el mundo puede reconocer que Jesús es un poco diferente que los otros hombres que existen. ¿Sí, ve? Pero tratan de ignorar eso a veces. ¿Sí? Vamos a Isaías 50. Isaías 50. Isaías 50 y versículo 6 dice, y esto habla del Mesías, dice, di mi cuerpo a los herridores y mis mejillas a los peleadores. Fue bofetado, ¿sí ve? Dio su cuerpo a los herridores con ese azote. No escondí mi rostro de las injurias y escupidura. Y puedes leer en los otros evangelios que ellos escupieron a él también. Pero vea que él no escondió su rostro, él se quedó ahí, parado, listo de recibir todo. Cuando ponía esa corona de espinas, lo ponía y él se quedó ahí, sangrando, derramando toda esa sangre. 7. Porque el Señor Jehová me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y Jesús tenía su rostro ahí como, eso es sobrenatural. Él confiaba en Dios el Padre con todo ese sufrimiento. Los otros hombres llorando, preocupando, ay, no voy a vivir, pero Jesús no. Y él caminó ahí y llegó, y Pilato viendo eso estaba completamente confundido. He aquí el hombre, tratando de irritar a los judíos y todo eso, pero también en shock, espantado por lo que está viendo aquí. Toda esa destrucción del cuerpo y toda esa sangre cayendo de Jesús. Pero él con ese rostro de pedernal. Y vea 8, versículo 8. Cercano está de mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese de mí. Y Jesús pensó eso. Acuerda, las espinas representan el afecto de los espíritus impíos de este mundo. Impío, ¿no? Y créeme, cuando todo eso estaba pasando y Jesús ahí con su rostro de perdonado, él vio todos esos espíritus también. Él es Dios. Dijo, venga, trata conmigo. ¿Qué tienen conmigo? Nada. Mi Padre está conmigo. Él va a justificarme. ¿Qué pueden hacer? Los machos alfas tienen nada que ver con Dios, hermanos, si no diste cuenta. Este es el hombre. No necesita alfa ni nada. ¿Sabes por qué? Porque este hombre es alfa y omega. Cada letra que existe ahí en ese alfabeto griego. Y el alfabeto español. Y el abecedario español y de inglés y cualquier lenguaje, no importa. Dios creó todos los lenguajes también. Él es el hombre. He aquí el hombre, ¿sí ve? ¿Estás viendo? Isaías 52 y versículo 14. Como te abominaron muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura de los hijos de los hombres. Fue completamente desfigurado, pero Jesús quedó con esa cara pedernal, ¿sí ve? Más que todos los hombres. Otro nivel de desfiguración del cuerpo. Algo increíble y diferente. Isaías 53 y versículo 7. Y con todo eso la Biblia dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Él dijo nada. Me imagino que sí, Pilato estaba en shock, en espanto ahí. ¿What? ¿Él no dijo nada? Parece que Dios estaba hablando ahí, su mente. Diciendo a esos espíritus impíos, venga, acérquense de mí. Si crees que tiene algo a mí, no tiene nada. Mi Padre está conmigo.
Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como oveja delante de sus trasquidadores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí, ve? Él no dijo nada a esos soldados que estaban ahí. Y puede ser que estás pensando, ¿por qué Jesús no dijo nada? Puede ser que si él había abierto su boca, un soldado ahí podía recibirle. No. Juan 19, todo de Calvario, lo que pasó ahí es testimonio suficiente porque había un soldado que dio cuenta que este es el Hijo de Dios. Si lees los otros evangelios. ¿Sí ven? Calvario es suficiente para mostrar la verdad. No tienes que tener un doctorado en teología y todo eso para mostrar Calvario, la verdad sobre Jesús y la cruz para salvarnos. El problema con el mundo es que ellos no quieren mirarlo honestamente, porque si lo miran honestamente van a dar cuenta que ellos eran parte de por qué Jesús se fue a la cruz y no quieren admitir su culpa. Okay. Y aquí en ese cuerpo desfigurado tenemos más evidencia a Pilato que este Jesús es el hombre. Él es diferente. Puede ser que lo que él dice es verdad, porque él confesó a él que él es la verdad. Okay. Jesús es el hombre. No hay mucho tiempo, entonces voy a acelerar esto. Pero es importante que vea que Pilato, un enemigo de Dios, confiesa que Jesús realmente era hombre. Él es el hombre. Y en 1 de Juan 4 y versículos 1 y 2 vas a ver que Juan tenía que hablar contra una doctrina falsa que se llama gnosticismo, que dijo que Jesús no había venido en carne. Pero Juan dijo, si no dices que Jesús es venido en carne, estás siguiendo un espíritu falso, un espíritu de error, no el espíritu de verdad. ¿Sí, ve? Y ese hombre, en Génesis 3 y versículo 11, era el simiente de la mujer que fue profetizado a Eva. ¿Sí, ve? Que va a salvar a ellos. Y en Génesis 22 y versículos 17 y 18 vas a ver que ese hombre también es ese simiente de Abraham. ¿Sí, ve? El prometido. Y también ese simiente históricamente refiere a Isaac, que es tipología de Jesús. Pero Isaac también tenía simiente y ese simiente era Jacob. Y Jehová prometió a Jacob que a tu simiente va a dar todo. Y sabemos de Jacob sale Israel, mostrando que no solamente que Dios realmente es un varón, sino un varón judío, que es la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, porque Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 3 dice eso. Vamos a Isaías 7 porque estamos aquí. Isaías 7 y versículo 14. He aquí el hombre. Isaías 7 y versículo 14 dice: Por tanto el mismo Señor os dará señal. Mira, mayúscula. He aquí, he aquí. Que siempre es así. Para los que predican hay un mensaje ahí, ¿no? He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen. Y Jesús era un varón judío que fue nacido por una virgen que se llama María. Puedes leer de eso en Lucas, capítulos 1 y 2. Único, diferente. El hombre, la simiente de la mujer, por una virgen. ¿Sí, ve? Gloria a Dios. Pero nota, no es solamente eso. Él es el hombre porque no había crimen en él, como dijo Pilato. Él no solamente es un varón o el varón, él es el varón perfecto. Por eso él es el hombre con ese artículo definitivo.
No hay razón porque las mujeres cuando aprenden sobre Jesús no van a gustarle. Él es el hombre, el varón perfecto. ¿Quieres saber quién es ese? Estoy buscando el hombre que es correcto para mí. Siempre es Jesús. Si no tienes a Él, no sé lo que pasa contigo, señora o señorita. Él es el varón perfecto. Y es por eso que en Efesios 4, y versículo 13, la Biblia confirma esta enseñanza y dice, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado a un varón perfecto, porque Jesús es el Hijo de Dios y es ese varón. Queremos ser como Él y ser unidos debajo de Él en la fe. ¿Sí ve? Y Jesús ahí, en este capítulo 19, quiere mostrar a Él levantado para que reconoces que si sigues el varón perfecto, el hombre, puede ser que recibes el fin que es para ese que es perfecto y recto, que realmente es Él mismo. ¿Sí, ve? Porque Salmo 37 y versículo 37 dice que al perfecto su fin es paz y Jesús es el príncipe de paz, hermanos. Vamos a terminar en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Y versículo 21 dice, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo a los cristianos, para que vosotros sigáis sus pisadas. Él es el hombre, el varón perfecto, para que podamos ser como Él y seguir sus pasos, sufriendo, padeciendo como Él en la vida, para que otros puedan ver a Cristo y Él crucificado y puedan recibirle como su Señor y Salvador. 22. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, el cual maldiciéndole no tornaba a maldecir, y cuando padecía no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga justamente. Él confiaba a Dios el Padre, como ya vimos en Isaías 50, versículo 24. Él mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, viviésemos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora sois ya convertidos al pastor y obispo de vuestras almas. Y Jesús es el hombre, el varón perfecto, porque Él hizo la obra en Calvario para salvar a nosotros, mostrando a sí mismo como ese Salvador levantado a todo el mundo. ¿Recibístele? ¿Reconociste su necesidad de Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte de sus pecados? ¿Sabes qué? Puede ser que no, tanto como Pilato, pero vas a quedar ahí reconociendo la verdad. Y por eso vas a tener ese punto de exclamación cuando dices, "He aquí el hombre". Por favor, haz el próximo paso y recibir ese hombre como su Señor y Salvador. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros a su Hijo que fue levantado en Calvario. Ayuda a nosotros a reconocer la importancia del sacrificio de su Hijo en la cruz para salvarnos. Y por eso, ayuda a nosotros a vivir para ti y para su Hijo, para que podamos ser más y más como Él. Porque Él es perfecto y santo, inocente y sin mancha. Y queremos ser más y más como el Señor Jesucristo. Ayúdanos con esa meta, Señor, y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Pregunta.